A nombre de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, Facultad de Ciencias Sociales y la Escuela Profesional de Sociología, damos la bienvenida a todos los que nos siguen mediante las diferentes plataformas virtuales y redes sociales al foro sociológico que es organizado por la Escuela Profesional de Sociología. De igual modo, queremos dar también la bienvenida a nuestros invitados en el aula virtual, al doctor Juan de Dios Cutipa Lima, director departamento de la Escuela Profesional de Sociología, de igual modo al doctor Hernán Jove Quimper, director de estudios de la Escuela Profesional de Sociología, también a nuestro primer ponente, al doctor Luis Freddy Vilcatoma Salas, al igual que al doctor José Luis Cuadros Manrique, quien tendrá a cargo la segunda ponencia. Bienvenidos a la segunda jornada de ponencias correspondiente al Foro Sociológico de la Escuela Profesional de Sociología. Las instituciones universitarias cumplen una función pública que es la de educar, la cual genera una responsabilidad social en lo relacionado con la formación de profesionales, juega un nuevo rol social y moral más allá de asegurar la formación profesional, técnica y científica. También en el ámbito político, debiéndose convertir así en un espacio donde se pueda debatir y discutir los pensamientos ideológicos y políticos desde distintas orillas. Es también política del foro sociológico abrir estos debates con el propósito de seguir enriqueciendo la formación integral y holística, sobre todo de nuestros estudiantes, que debe ser de carácter científico, tecnológico y humanístico. También hacemos mención que la primera jornada del Foro Sociológico de la Escuela Profesional de Sociología se contó con la participación de ponentes de lujo. Nos referimos al doctor Jaime Ríos Burga y también al doctor Nicolás Lynch Gamero, evento el que ha tenido la respuesta de nuestros seguidores de más de 8.122 visitas. De igual forma, más de 1.629 interacciones, por lo que les quedamos infinitamente agradecidos. Sin mayores preámbulos, damos la bienvenida al Foro Sociológico en una segunda jornada de la Escuela Profesional de Sociología, al doctor Luis Freddy Vilcatoma Salas, quien tendrá a su cargo el desarrollo de la primera ponencia, el tema, algo sobre lo que se viene, representación sociológica. El doctor Luis Freddy Vilcatoma Salas es doctor en educación de la Universidad Católica Santa María de Arequipa, magíster en planificación educativa de la Universidad o de la Pontificia Universidad Católica del Perú, postdoctor en ética y filosofía y política, ex docente principal de la Universidad Nacional del Altiplano y actual docente invitado en el nivel de posgrado de la Universidad Nacional del Altiplano, como también de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Expresidente de la Comisión de Gobierno de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía en Pucallpa, exdirector pedagógico en la Gerencia Regional de Educación del Gobierno Regional de Arequipa, asesor y consultor en temas de planificación educativa y currícula universitaria, publicista en temas sociales y políticos en diferentes medios escritos del ámbito regional y nacional. Le hacemos el recuerdo a nuestro primer ponente, que contará con un total de 25 minutos para el desarrollo de su ponencia y 5 minutos para que pueda redondear. Doctor Luis Freddy Vilcatoma Salas, tenga usted la palabra. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos quienes en estos momentos están integrados a esta importante red virtual. De igual manera, un saludo a José Luis Cuadros. Vamos a tratarnos como José Luis y como Luis Vilcatoma, porque creo que por la historia de conocimiento que tenemos de contacto y de toda una serie de acciones desarrolladas
en el pasado y hasta la fecha, no necesitamos ponernos nuestros grados por delante. Bueno, gracias por la invitación, reitero, y voy a pasar inmediatamente a ver, dentro del tiempo que tengo, algunos aspectos que me parecen fundamentales dentro de las cosas que hay que decirles. Este intercambio de reflexiones, de ideas y de propuestas, como seguramente ya saben muchos, ha surgido a raíz de un artículo que publiqué hace algún tiempo atrás denominado Algo sobre lo que viene, y sobre el particular he tenido una respuesta de varias páginas por parte de José Luis Cuadros, en donde se hacen pues varias críticas y observaciones a lo que yo escribí, y creo que esta es la oportunidad también para hacer aclaraciones que creo que es muy importante hacerlas, ¿no? No sé si recibir con satisfacción el hecho de que un artículo mío de 3 páginas haya merecido una respuesta de 10 páginas. Sí, un mamotreto con muchas cosas, y no sé si sentirme también incómodo porque eso me ha llevado a tener que revisar todas estas 10 páginas, eh, verme obligado a tener que tragar ruedas de molino, eh, mentiras a medias, afirmaciones que son ciertas y una serie de ideas que no están, a mi entender, dentro del contexto de lo que había planteado en mi artículo. Tengo la impresión que se está construyendo un muñeco al cual se está golpeando, se golpea, se le grita, uno hace un montón de cosas que tienen que ver con golpear a ese muñeco, pero yo estoy mirando hacia más allá. ¿Por qué? Porque no me reconozco en ese muñeco. Entonces, voy a pasar al meollo del asunto, pero antes de eso quiero hacer una introducción, porque he preparado mi trabajo también como un mamotreto, un poco más chiquito más bien que el que ha publicado José Luis. Así que de repente el tiempo no me va a dar para decir todo lo que deseo decir, pero voy a decir las cosas que por lo menos creo que son más importantes o están más a la mano, ¿no? Entonces, yo he preparado mi intervención en 3 partes. Una primera que se refiere a la crisis económica del capitalismo mundial, una segunda, crisis económica y crisis sanitaria, y un tercer punto que se refiere al nuevo ordenamiento, ¿no? Que se está pensando post-pandemia, ¿no? Pero antes una introducción que considero que es necesaria porque de repente no va a ser posible referirme a los temas que están en esta introducción a lo largo de los aspectos que yo directamente quiero desarrollar. Una primera cuestión que encuentro en el documento respuesta de José Luis es que él confunde la ciencia con la política, y no son lo mismo. Y como confunde la ciencia y la política, él quiere ver la política siempre subordinada a la ciencia o como una expresión de la ciencia, de forma tal que si en la política no hay hipótesis, no hay variables, no hay indicadores, y de repente también está pensando en las muestras y todo eso, entonces no se puede hablar de la crisis económica, del capitalismo, por esa confusión, ¿no? Y cuando hay esa confusión ya es bien difícil, puedes entrar a indagar efectivamente en lo que son las consideraciones propias de la política. Porque la política tiene que ver con, sí, con componentes científicos, pero eso no es todo. La ciencia en la política, la ciencia se subordina a la política. Y la ciencia implica no solamente, perdón, la política implica no solamente ciencia, implica ideología, implica cultura, implica subjetividad, en fin, implica muchísimas cosas. Porque el ser humano mueve su voluntad a través de la política, y la voluntad no está subordinada a hipótesis, a variables y todas esas cuestiones que tienen que ver estrictamente con la ciencia. Entonces yo creo que el primer desliz, a mi modo de ver, estructural básico en lo que construye José Luis, es que confunde ciencia con política y piensa que la política debe seguir los cánones
que tiene una ciencia. Vuelvo a repetir. Entonces, no podríamos hablar prácticamente de nada definitivo si es que antes no hemos planteado las hipótesis y luego hemos buscado su confirmación a través de un trabajo de investigación. ¿Eso qué nombre tiene? Eso se llama cientificismo, que creen que todo se resuelve y todo se soluciona con la ciencia. Pero lo que más me extraña es de que una serie de afirmaciones que hace José Luis no están en relación con hipótesis. Es decir, lo que él exige para mi artículo, él no lo desarrolla en lo suyo. Nada de lo que dice es una derivación, ni lo señala, de alguna hipótesis, indicadores y alguna metodología científica. La otra cuestión que hay que señalar en este particular es que la visión que tiene de ciencia es reduccionista porque la reduce exclusivamente al paradigma popperiano, ¿no? Hipotético deductivo, el racionalismo crítico. Pero el racionalismo crítico no es el único enfoque epistemológico sobre la ciencia. Entonces, le está exigiendo al marxismo y a Marx que demuestre que las conclusiones a las que llega son fruto de la aplicación del paradigma popperiano hipotético deductivo, y como no es así, pues todo son ideaciones, subjetividades, en fin. Este argumento no es nuevo. Esto ya apareció hace 2, 3 años atrás. Yo tuve la oportunidad de leer un libro donde justamente ideólogos de la derecha política comienzan a plantear estas cosas en su desesperación por cuestionar al marxismo y cuestionar al propio Marx. Entonces, el concepto que tiene de ciencia es un concepto que va únicamente en un sentido. Marx hace ciencia en El Capital, pero no solamente hace ciencia, hace ideología y también hace política. Y el propósito de Marx no es académico. El propósito de Marx es descubrir y poner al trasluz la verdadera realidad del capitalismo para impulsar a su cambio, a su superación. Y él utiliza otro método para hacer ciencia, que si hay tiempo se le podría explicar a José Luis. Es el método de la ascensión de lo abstracto a lo concreto, que concluye en la totalidad compleja. Eso es lo que hace en El Capital, y él hace ciencia con eso. Tan ciencia hace Marx a partir de su método dialéctico, que en estos momentos los cerebros más connotados del neoliberalismo, al cual pertenece José Luis ahora, antes me parece que no era así, están desesperados, reproduciendo incluso El Capital. El Capital está nuevamente reproduciéndose en Europa, están apareciendo nuevamente cátedras para estudiar el Capital. ¿Por qué? Porque no encuentran explicación sobre las causas efectivas y reales de la crisis del capitalismo, que Marx sí las encontró, y Marx sí determinó cuáles son estas causas. Por otro lado, la otra cuestión que encuentro es que en la primera parte de su artículo, José Luis se apega a la ciencia, pero a la ciencia desde la perspectiva popperiana, con un sentido más, me parece, positivista, ¿no? Un positivismo de comienzos del siglo XX, objetivista, que más o menos tomando esa frase de los romanos de la antigüedad, que para creer ellos decían ojos miratus, manos palpatus. Es decir, para esta visión tradicional de la ciencia, lo que no lo veo, no lo puedo contar, no lo puedo pesar, no lo puedo medir, no hay ciencia. Y por ahí desliza esta situación de crítica que la utiliza el mismo Popper cuando dice, referente a que todos los gansos o todos los cisnes son blancos, ¿no? Habría que recordar esa partecita, ¿no? Bueno, entonces, en la primera parte de su trabajo, Mamotreto, él es más o menos coherente con el asunto de la ciencia desde su propia perspectiva, ciertamente, ¿no? Cuestionable desde mi punto de vista, pero la respeto, ese es su punto de vista. Pero cuando entra al tema de la política, en segunda parte, ahí comienza a desbarrar, definitivamente. Comienza a desbarrar porque si no entendemos lo que es la política, entonces cualquier cosa puede ser la política y aparecen una serie de cosas sueltas
¿no? Que no tienen que ver en realidad con la política, unas inocentadas, sentido común, un poco de intuición y medias verdades también, ¿no? Por ejemplo, para entrar al terreno de la política, hay que entender conceptos de la política y desde la visión marxista y crítica que yo planteo, hay conceptos clases sociales, Estado, correlación de fuerzas, pacto social, capital, trabajo, de los cuales José Luis los desconoce, dice que son creaciones subjetivas de mi persona. Eso porque simplemente no se conoce eso. Hegemonía, yo perdería mucho tiempo en realidad explicando el tema de la hegemonía, pero él lo toma esto como una especie de burla o de cosas muy a la ligera, ¿no? Quien no conoce el tema de la hegemonía no puede hablar de política. Quien no conoce el tema de las clases sociales, lucha de clases, Estado, bloque histórico, correlación de fuerzas, no podemos hablar de política. Porque ahí la ciencia en la que plantea José Luis no entra en ese terreno. Bien, cuestiones previas. Crisis económica del capitalismo mundial. José Luis dice que hablar de crisis económica no es conveniente porque la gente se asusta. Entonces no hay que hablar de crisis económica porque eso significa introducir miedo, espanto, preocupación en la gente. Pero no estamos hablando de las conductas de la gente, porque aquí ya José Luis entra más con la figura del psicólogo, ¿no? No, estamos hablando de una realidad concreta y la realidad concreta no la podemos esconder, por más que la gente se asuste. Entonces, decir esto, dice José Luis, es como decir que el mundo es una fatalidad, una desgracia, etcétera. Tampoco, porque el mundo depende del ser humano. El ser humano construye relaciones sociales y las cambia en determinado momento también esas relaciones sociales, aunque ese cambio sea todo un proceso, que no es fácil de agotarlo en términos muy rápidos. Y ahí hay una pregunta que se plantea y que me llama preocupación porque dice, cuando nos referimos al capitalismo, dice, así textualmente, ¿qué hay de raro o excepcional en que el capital haya penetrado y anidado en la formación social peruana? Está desconociendo la realidad peruana. ¿Qué hay de raro? Dice. O sea, no hay nada excepcional en que el capital esté acá, bueno, haga las cosas que hace el capital, pero no ve la particularidad de esa penetración. Y yo le voy a señalar una particularidad de la penetración del capital en los países periféricos. Y es que el capital en los países periféricos acumula en función a la superexplotación o sobreexplotación. Por eso es que aquí se paga menos por las horas de trabajo, hay extensión de las horas de trabajo y no se paga por el añadido que va más allá de las 8 horas. Hay una serie de abusos que comete el capital como una forma de reducir costos, pero como un mecanismo para producir acumulación. Y la acumulación acá es garantizada, de entre otras cosas, por esta figura importante que es la superexplotación. Entonces, la clase trabajadora en los países periféricos es una clase superexplotada o sobreexplotada, lo que no sucede en los países del capitalismo central o desarrollados, donde también hay explotación, pero ahí tienen más derechos que nosotros, están mejor organizados, hay normas, hay leyes que se respetan, acá no. Aquí a la burguesía en el Perú se ha levantado sobre la irregularidad y la corrupción. Incluso en el Perú tenemos una lumpenburguesía, esa burguesía a la que José Luis se prosterna y dice bienvenida porque nos da trabajo, porque nos da tantas cosas. Esa burguesía ha construido su capital con sobreexplotación, con corrupción y con una serie de acciones irregulares que lindan con la lumpenería en el país. Si no, veamos pues el trabajo de Quirós sobre la historia de la corrupción en el Perú. Entonces, ahí, pues, no, ahí eso es pues, lo excepcional, ¿no? Eso es lo raro, podríamos decir, en un país como el nuestro, porque eso no existe de esa misma manera en los países centrales. Entonces, esa es una interrogante que se ha planteado y que a mí me ha preocupado. Otra pregunta que se hace es que al capitalismo en el Perú nadie lo quiere cambiar. Todos están contentos, ¿no?
¿Por qué no impulsan revoluciones? José Luis cree que la revolución siempre es armada, está con la visión del marxismo soviético del siglo pasado. Cree que la revolución siempre son armas. Tan está en esta idea, porque yo en alguna parte hablo de que el proletariado debe de armarse en el sentido ideológico y organizativo. Y dice, está pidiendo que el proletario se arme y tenga armas, fusiles. Una inocentada que, bueno, hay que entenderla, ¿no? Entonces dice, nadie lo quiere cambiar. Confunde por el hecho de que la gente no está protestando, por lo menos no lo hace con la insistencia en que se hizo anteriormente, que está pensando que es complaciente con las cosas que tal como están ordenadas en el país. Pero eso no es así. La gente va expresando sus sinsabores, sus deseos, sus necesidades, sus inquietudes y sus protestas de diferentes maneras, no necesariamente haciendo revoluciones armadas como parece que todavía sigue José Luis metido en esa idea anterior, ¿no? Del muñeco que construye para golpearlo ahí cuando yo estoy en este lado. Por otro lado, en relación con esto, nos mete el cuco, nos mete un cuco por el asunto de la revolución, como sigue pensando que es una cuestión siempre de violencia, nos mete un cuco porque dice que a los revolucionarios, los que quisieron hacer esta revolución, están muertos o están presos como Abimael Guzmán, dice, ¿no? Bueno, si están muertos, si están presos, calladitos nomás, ¿no? Hay que someterse nada más y fácilmente al dominio del gran poder en el país. Por lo tanto, ahí yo no encuentro ni la más mínima idea de la izquierda en el derrotero actual. Sería largo y ojalá que en algún momento sea un evento también sobre esto para informar, explicar en qué consistió la izquierda a lo largo del siglo XX, que no es solamente la del socialismo denominado socialismo soviético. Para José Luis, la crisis sanitaria no tiene nada extraordinario. Así lo da a entender. Igual, como dice, ¿qué de extraordinario tiene el capitalismo presente aquí? Igual la crisis sanitaria no tiene nada extraordinario. Bueno, es lo que dice mucha gente en el sentido común. Si se mueren por tuberculosis, si se mueren por el dengue, es común, es normal. En otras palabras, yo creo que esta argumentación lo que busca es normalizar el desorden del capitalismo, normalizar las injusticias del capitalismo, normalizar la explotación que el capitalismo desarrolla aquí. Y ya en algo que lo estoy viendo un poco como un perogrullo, en el sentido siguiente, José Luis dice, bueno, el capitalismo o el capital más específicamente supone fuerza de trabajo, supone medios de producción, supone objetos de trabajo, bueno, él lo dice, ¿no? ¿Y qué hay de nuevo? Pero ¿cuál es la base de la riqueza, pues? Es decir, ¿está en la máquina el origen de la riqueza? ¿Está en el dinero el origen de la riqueza? ¿Está en la naturaleza el origen de la riqueza? Eso lo saben los explotadores, pero no lo quieren decir, porque si reconocieran eso, se estarían tirando la soga al cuello. Porque el origen de la riqueza está en el plusvalor que genera la clase trabajadora. Ese es. ¿Por qué? Porque la fuerza de trabajo en el capitalismo es una mercancía, pero con la particularidad de que es la única mercancía que puede generar más valor que el que tiene. La máquina no genera más valor que el que tiene. La técnica no genera más valor que el que tiene. Lo que hace es transferir parte del valor que tiene al nuevo producto. Sí, transfiere parte del valor. Por eso se desgastan, se deprecian. Pero la única mercancía que no se desgasta ni se deprecia es la fuerza de trabajo. Y es la única que puede crear más valor que el que tiene. Bueno, eso está en los libros básicos de economía política. Entonces, entrando al tema de las crisis no son del siglo XX, las crisis empiezan en el siglo XIX. Y más específicamente las crisis se desarrollan con el capitalismo industrial, ¿no? Entonces, de ahí hacia adelante, el capitalismo ha venido experimentando sucesivas crisis. Actualmente estamos experimentando una crisis más.
Entre los años 1800, 1848 tenemos una primera crisis que se llama crisis de sobreproducción. 1873, 1877 otra crisis, 1929, 1939 otra crisis, la Gran Depresión, 1973, 1980 otra crisis, 1985, 1980 una crisis corta, y a partir de 1918 tenemos otra crisis. Algunos dicen que la que estamos viendo ahora es una prolongación de la crisis del 2008, que es una crisis, y ya esas últimas crisis están, se llevan a cabo ya en la esfera del capital financiero, pero y en el sentido de que el capital y la producción comienzan a financiarizarse. Incluso el capital industrial comienza a financiarizarse. ¿Qué quiere decir? Que empiezan a depender de lo financiero e incluso entran al circuito de lo financiero. Consiguientemente, las crisis tienen muchísimo que ver con eso. Y son crisis de sobrevivencia. La crisis que actualmente estamos viviendo es una crisis que venía configurándose desde antes de la pandemia. Entonces, ya el Producto Bruto Interno en el país estaba bajando ya, ostensiblemente, e incluso antes de la pandemia, se pensó de que en este año la economía peruana iba a crecer solamente en 2.5. Algunos comenzaron a bajar incluso, después de haber estado creciendo 5 o 6%, como consecuencia de la crisis económica mundial. No necesito una hipótesis para demostrar de qué hay esa crisis. Basta simple, porque las hipótesis, si hablamos de hipótesis, ya fueron demostradas en el siglo XIX. Lo que estamos haciendo es tomar esa teoría para buscar aplicar esa teoría con la finalidad de permitirnos, a la manera de un marco teórico, para dar cuenta de esas crisis. Pero son crisis que las sentimos. José Luis parece que no las siente. ¿Por qué? Desocupación, subempleo, hambre, miseria, desigualdad, inseguridad, todo eso es crisis. Entonces, esas crisis que nos golpean todos los días son crisis que las buscamos explicar a partir de una visión crítica marxista. Claro, hay otras explicaciones. Desde el punto de vista liberal, neoliberal, hay otras explicaciones. Por ejemplo, ¿qué dicen los capitalistas sobre la crisis? Eso tiene que ver con la naturaleza humana, el instinto depredador, codicioso el ser humano, porque es codicioso, entonces hay crisis, porque ellos en su codicia desordenan el mundo. Bueno, ese es tema para los psicólogos. Que hay fallas institucionales, o sea, las instituciones no funcionan bien, y consiguiente, como no funcionan, entonces hace que las crisis se den. Entonces, ¿cómo se evitaría la crisis? Que las instituciones funcionen bien. Por ejemplo, no funcionan bien en el sentido de la regulación del mercado. Hay ineficiencia en el mercado, entonces eso también lo dice José Luis. Hay que controlar, hacer. El mercado por naturaleza tiende a ser ineficiente e incluso irracional. Eso es un cuento de que el mercado nos va a ordenar la vida. Pues justamente la crisis actual está dando al traste con ese cuento que la élite gobernante en el país nos ha venido metiendo desde atrás. Pero ahora están reconociendo por los golpes duros que están recibiendo de que eso no era cierto. Entonces hay que controlar también al mercado. Con el neoliberalismo, dejar que el mercado lo oriente todo, y el Estado que deponga sus funciones en materia social, y lo hicieron, pues, lo hicieron. Ahora, por este golpe fuerte que están recibiendo como consecuencia de la crisis, están retomando nuevamente al Estado y dicen, bueno, hay que regular, el Estado también debe intervenir con mayor fuerza, ¿no? Fracaso de las leyes, demasiada regulación, también dicen otros capitalistas. Y finalmente otros están diciendo es la burocracia. Claro, a los señores estos de las altas ganancias, dicen, no es la burocracia del Estado. Pero todo esto son fenómenos, no quiere decir que no existan. Todos son fenómenos de una esencia. ¿Y la esencia cuál es? La esencia es la naturaleza contradictoria que tiene el sistema capitalista, su naturaleza contradictoria que tiene el sistema capitalista. El sistema capitalista, desde sus orígenes, vive en un sistema de contradicciones de las que no puede salir, una serie de contradicciones que hacen de que el capitalismo cada cierto tiempo entre en crisis. Y las crisis son un desfogue del capitalismo en sus contradicciones internas, de forma tal que, producida una crisis, el capitalismo con esas crisis alivia su situación interior y busca solucionar sus problemas endógenos. Y luego que pasa la crisis, el capitalismo se replantea, se reorganiza. Las grandes modificaciones que el capitalismo ha experimentado, por ejemplo, a inicios del siglo XX,
y las otras que encontramos allá por los años 70 han sido consecuencia de crisis. O sea, la crisis le ayudó al capitalismo a modificarse, pero ¿a costa de qué? A costa de destrucción de recursos, destrucción de mano de obra, destrucción del ambiente. La tecnología esta que tenemos última, en el caso del Internet, los celulares, etcétera, etcétera, son respuesta a crisis. Y posiblemente ya estemos entrando a una decadencia de esta situación de crisis, perdón, de sobrevivencia del capitalismo, y ya estén pensando en un nuevo replanteamiento. Pero son reformas que no modifican la esencia del capitalismo. Entonces, ahí encontramos esta situación en el sentido contradictorio que tiene el capitalismo. Cuando hablamos de las contradicciones del capitalismo, clásicamente se han señalado contradicciones claves, ¿no? En esto de la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, entre la producción social y la apropiación privada. Pero todo eso lleva a algo muy interesante. El capitalismo tiene una tendencia endógena al decrecimiento de su tasa de beneficio, decrecimiento de su tasa de beneficio. Y la tasa de beneficio en el capitalismo decrece por las propias contradicciones entre los capitalistas, contradicciones económicas. Supongamos que en términos de beneficio, hay 3 capitalistas y cada uno de ellos tiene como tasa de beneficio 20, 20, 20. Están equiparados, están equilibrados, ¿no es cierto? Pero la situación de competencia hace, por ejemplo, que el primer capitalista introduzca innovaciones tecnológicas en su producción para ganarle a los otros, y lo hace, y lo va a tener que hacer. Entonces, introduce las innovaciones tecnológicas, el primer capitalista, y esas innovaciones tecnológicas le hacen bajar costos, y consiguientemente, en el mismo periodo de trabajo, pongamos las 8 horas, si antes se producía como 20, ahora va a producir como 30. Los otros no se quedan así, pasa un tiempo y también innovan y vuelven a la situación de 30, 30, 30. Y en ese ínterin, ahí está la contradicción que hay en la propia naturaleza del capitalismo. El hecho de que introduzcan nueva tecnología, más tecnología, última tecnología más perfeccionada, lo que hace en el fondo es disminuir la tasa de ganancia, disminuye la tasa de ganancia. Entonces, en tanto más tecnología introduzca, más disminuye la tasa de ganancia. Y cuando la tasa de ganancia comienza a caer demasiado, se entra en una situación de crisis para buscar un reordenamiento del sistema con la introducción de una serie de reformas o cambios. El toyotismo, por ejemplo, como modelo de organización económica, es respuesta a la crisis en la que entró el modelo fordista. Y no sabemos qué cosas vendrán hacia adelante. La otra cuestión que caracteriza al capitalismo como consecuencia de sus crisis es la sobreproducción. ¿Por qué? Porque no es posible la planificación absoluta. Entonces se comienza a producir más de lo que la gente puede comprar. No porque haya gente que no necesite comprar, sino porque el mismo capitalismo genera la depauperación de la clase trabajadora y del pueblo en general, y no tiene posibilidades de comprar. Entonces hay una crisis de sobreproducción. ¿Y qué hacen los capitales? ¿Qué han venido haciendo históricamente cuando hay una crisis de sobreproducción? Es decir, que les sobran cosas que no las pueden vender, las destruyen. Botaban plátanos al mar en el Ecuador, botaban café en Brasil al mar, y ahora mismo sabemos que se bota leche a las acequias, pero no se las da a la clase trabajadora, porque es parte de la lógica del capitalismo. Ahora, José Luis dirá, eso es un tema moral. No, es un tema económico, porque ellos al votar, al destruir recursos, al destruir bienes, lo que hacen es evitar de que haya una proliferación de bienes, más bien reducir esa proliferación para recuperar sus ganancias cuando ya venga posteriormente otra situación, subiendo los precios. Bueno, hay racionalidad en las empresas. Cada empresa produce libremente, sin coordinación, lo que conduce al desorden y al despilfarro, y consiguientemente a la destrucción de bienes. Y finalmente, en este punto, todo eso genera el descontento social y la lucha de la clase trabajadora. Me quedo aquí en este primer tema, y en el segundo
buscaré abordar algunos temas que se me han quedado en el tintero. Gracias. Bien, muchas gracias al doctor Luis Freddy Vilcatoma Salas por su brillante exposición. El foro se realizará cada 15 días y tendrá una duración formal hasta, o hasta el mes de diciembre del año 2020. El mismo que contará también con la participación de expositores de carácter local, nacional e internacional. De igual forma, precisar que nuestros colegas, docentes, estudiantes y egresados de la Escuela Profesional de Sociología y de la Universidad Nacional del Altiplano podrán participar en calidad de panelistas, según su especialidad. De inmediato damos también paso a nuestra segunda ponencia, la misma que estará a cargo del doctor José Luis Cuadros Manrique. El tema, teorías sociales anacrónicas disfrazadas con lenguaje moderno y pacifista, una percepción liberal. El doctor José Luis Cuadros Manrique es doctor en psicología y doctor en derecho por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, magíster en psicología clínica y educativa, docente invitado en la cátedra del doctorado de Ciencias Sociales y Derecho de Postgrado de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, docente principal de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno, docente de la Escuela de Postgrado, también de nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno, investigador de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, publicaciones en Derecho y Psicología, obras en prensa, epistemología de la psicología. Le hacemos recuerdo a nuestro ponente, a nuestro segundo ponente, que contará con un total de 25 minutos para el desarrollo de su tema y 5 minutos para que pueda precisar su exposición. Doctor José Luis Cuadros Manrique, tiene usted la palabra. Doctor, si podría, por favor, habilitar su micro. Muchas gracias, doctor. Muy bien, muy bien. Señores autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Altiplano, señores autoridades de la Escuela de Sociología, organizadores del foro, felicitaciones, esta iniciativa es excelente. Señores que constituyen el auditorio virtual, tengan muy buenas noches. Hola, Lucho, qué gusto de saludarte. Si estuviese físicamente presente, te estaría dando un abrazo. Pero la crisis no me lo permite. Perdón, no me interrumpas absolutamente, por favor. Y te estaba diciendo que si estaría presente físicamente, estaría ofreciéndote un fuerte abrazo de amistad, de consideración. Y dije también que la crisis no me lo permite, porque la crisis simple y llanamente lo es todo. Yo, Lucho, te conozco desde el año 1971, cuando eras un estudiante de la Facultad de Educación en la Universidad Nacional de San Agustín y eras el secretario general de la FUA, del Frente de Estudiantes Universitarios, o de la Federación, como les decíamos. Y te veía dar una serie de discursos, a veces parado en la pileta de la Facultad de Ciencias Sociales, a veces parado en tu facultad ahí en Educación, y veía, ¿no?, tus expresiones con mucha admiración y con mucha simpatía, porque se trataba de un mozuelo que tenía pues 17 años. Verdaderamente empecé a escuchar todo eso que se decía y que también los profesores seguían explicándolo en los salones. Ok, entonces yo digo, han pasado 50 años, medio siglo, ¿cierto? Y en consecuencia veo que la terminología, los argumentos y sobre todo el fundamento que se basa en la teoría sociológica, económica, marxista, siguen siendo los mismos. Como siempre ha ocurrido a lo largo de estas décadas, criticando los momentos coyunturales, ¿sí?, utilizando un nuevo lenguaje,
utilizando esnovismos que sencillamente pues les permite dar la imagen de que se trata de unos argumentos que son pues políticos y que son científicos. Y entonces, lo primero que voy a señalar en este momento es que yo no voy a utilizar términos despectivos, ¿no? De tal forma que el artículo que escribiste y que motivó que estemos reunidos ahora, simple y llanamente, yo lo considero un artículo, no considero ningún mamotreto. Y ese es un tema al cual nosotros estamos acostumbrados a recibir ese tipo de adjetivos cuando se trata de una postura totalmente diferente a la que tienen todos los amigos seguidores del marxismo y seguidores del socialismo. A manera de anécdota, antes de entrar en materia, también conversé en algún momento con un amigo y un colega que, después de este diálogo entre socialismo y liberalismo, ¿verdad? Terminó la conversación y me dijo lo siguiente: desde este momento te declaro mi enemigo, porque tú eres de otra clase social, ya no somos amigos, ¿sí? Y entonces esa intolerancia, esa actitud que se tiene frente a la conversación, al debate, al contraste de ideas, eso es lo que caracteriza al marxismo y a los marxistas. En un momento dado yo también haré una caracterización del socialismo. Bueno, yo la verdad había escrito una respuesta a tu artículo, Lucho, justamente para encontrar una respuesta como la que acabas de dar, pero exenta de esa carga afectiva y emocional que me hace entender que te ha herido en lo más profundo de tu vena marxista y socialista el hecho de que yo haya contradicho cada uno de los argumentos o de las posturas que tú planteabas allí. ¿Ya? Entonces, ese asunto, nunca me lo imaginé que te iba a doler tanto, aunque debí suponer que, dada la convicción tan certera que tienen los marxistas respecto al funcionamiento de la sociedad y a la explicación que no admite nada en contrario respecto a la dinámica de la economía, entonces simple y llanamente veo que en cuanto a personalidad sigue siendo lo mismo, aunque quisiste hacer traslucir en un pasaje de tu exposición que el suscrito se ha vuelto liberalista, ¿correcto? Efectivamente, en un momento de tu proceso de desarrollo histórico, ¿sí? De tu ontogenia, tú te has vuelto socialista y te has vuelto marxista. Efectivamente, en ese mismo proceso yo he asumido consciente y voluntariamente, ¿cierto? Una concepción filosófica, una concepción ideológica, social, política, cultural, etcétera, acerca de la sociedad. Y sobre eso es que he asumido y he tomado una actitud. Bueno, lo primero que voy a empezar a decir es que es bien fácil descalificar cualquier escrito o cualquier argumento, si es verbal, cuando se dice yo no quise decir aquello, yo quise decir otra cosa. Tú lo que quisiste decir está escrito. Y si tú has escrito 3 hojas, no lo cuestiono. Y si yo he escrito 10 hojas, no entiendo por qué lo cuestionas. No debí escribir más que tú. Debí escribir solamente el número de hojas que tú escribiste. Esa es la actitud psicológica del socialista que lo quiere estandarizar todo, ¿cierto? Y eso es justamente la postura contraria del liberal que quiere hacer honor a esa expresión, la libertad de hacer, de pensar, de sentir. Por esa razón, no encuentro ningún hecho negativo en mi comportamiento al haber escrito 10 hojas cuando tú escribiste solamente 3. Bueno, el artículo titula algo sobre lo que se viene. La verdad de las cosas, Lucho,
Probablemente yo no hubiese escrito nada si hubieses titulado tu artículo de otra manera. Por ejemplo, hubieses dicho la crisis del capitalismo. Pero inmediatamente lo que yo pensé fue lo siguiente. ¿Y cómo sabe aquello que se viene? Eso es lo que yo pensé. Y ese argumento es el que tú has tratado de deshacer cuando me has calificado, ¿no?, de un pensamiento popperiano, con una metodología totalmente positivista, ¿cierto? Yo te digo, sí, efectivamente, desde el positivismo, del positivismo tú no puedes hacer ninguna suposición tan mágica, tan clarividente como la que has hecho en el artículo. Por eso es que yo empecé criticando cómo así puedes saber algo de lo que se viene. Justamente ahora apelo y te hago recordar que en tu pasaje, ¿no?, de tu intervención, has empleado el asunto de los cisnes y de que los blancos y que si uno es negro, etcétera, ¿no es cierto? Justamente, pues, la actitud científica positivista nos quiere llevar, pues, a el conocimiento de un fenómeno de la manera, ¿sí?, más sustentable posible. Yo no te digo de una manera objetiva, porque sencillamente, ¿sí?, la objetividad como tal, ¿sí?, es una ilusión de quien piensa que es posible la observación sin un observador. Así que en este aspecto, obviamente en ti y en mí hay muchos sesgos de orden subjetivo, que no los niego y que probablemente nos lleve a tener que actuar como lo estamos haciendo en este momento. Bien, dices, por ejemplo, que todo lo que yo he dicho en el artículo no está dentro del contexto que tú has planteado. ¿Cuál es el contexto en el que tú has planteado las cosas? ¿Sabes cuál es el contexto? El contexto de criticar al capitalismo, que le llamas, pues, ¿no?, el neoliberalismo, que le llamas el imperialismo, y que no te critico el hecho yo de que se le ponga un determinado nombre por un tema de comunicación y por un tema de relación, etcétera, ¿sí? Y de arranque entras queriendo descalificar, ¿no?, el hecho de que afirmas que confundimos lo político con lo científico y que son cosas totalmente diferentes. Y haces un tema que, que sencillamente yo te tendría que responder, no porque ambas, ¿sí?, disciplinas sean diferentes, la política puede ir por su libre camino o por su libre albedrío, sino que tiene que tener un fundamento epistemológico, ¿cierto? Y entonces tenemos que hacer de la política una ciencia. Y no podemos hacer una política totalmente exenta o liberada de una perspectiva científica, ¿correcto? Pues bien, así que esa confusión que tú me atribuyes en relación a que creo que es lo mismo, simple y llanamente es un error interpretativo, exegético de tu parte, y yo te contesto, no has comprendido lo que yo quise decir. Pues bien, yo ahora voy a empezar a tomar algunas ideas que tú has venido planteando, ¿no? Fíjate, fíjate, no es que yo estoy pidiendo que desde la política nosotros seamos positivistas y planteemos un método para encontrar una explicación a un fenómeno social, a un fenómeno económico. Yo estoy perfectamente entendido en que cuando nosotros hablamos de una metodología, obviamente tienes que seleccionar la metodología en función del objeto de estudio al que te vas a abocar. Así que no tengo ningún inconveniente en decir que no necesito una hipótesis a la hora de hacer un enjuiciamiento de un fenómeno social.
En consecuencia, el fenómeno social lo puedo enfocar desde una perspectiva eminentemente cualitativa e interpretativa. Entonces, no hay ninguna razón para que se critique el hecho de que nosotros estemos en la idea de investigar los fenómenos sociales. Ya estoy aclarándolo y estoy diciéndoles que estos fenómenos sociales incluso, ¿sí?, ameritarían investigaciones fenoménicas antes que positivistas, por la complejidad social y por la complejidad humana, ¿no? Bueno, tú dices, Lucho, que tenemos una desesperación por criticar al marxismo, ¿cierto? La verdad, no veo qué desesperación hay. Yo veo más bien que la desesperación está en defenderlo, porque hace rato que el marxismo es incapaz de admitir algún error, ¿sí? Y hace rato que el marxismo se ha convertido en un dogma, en una suerte de 10 mandamientos, ¿correcto? Por tanto, la desesperación respecto del marxismo no proviene del lado, ¿sí?, del lado liberal, proviene de la propia necesidad que tienen los marxistas de sustentar esos puntos de vista que simple y llanamente no son viables en la sociedad en la que vivimos, en el momento histórico social que nosotros habitamos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y entonces, claro, yo entiendo, veo que absolutamente lógica tu reacción cuando de una manera desesperada empiezas por defender el marxismo y empiezas por hacer toda una alegoría respecto a lo que entiendes pues, como el marxismo. El marxismo obviamente te habla de las causas de la crisis del capitalismo, ¿cierto? Bueno, ¿sabes qué? Todas las sociedades tienen crisis, ¿cierto? Todas, absolutamente. Y valiéndome de tu gran inclinación para el análisis histórico, entonces te digo que históricamente siempre hemos visto que ¿no?, las sociedades entran en crisis. Pero lo que más me llama la atención es que cuando tú criticas la crisis, luego empieces a afirmar que esa crisis es el motor del cambio, es lo que permite que el capitalismo se reconstruya. Oiga, si eso es así, caramba, que vengan las crisis, ¿cierto? Porque en tu modelo dialéctico, simplemente, ¿no?, la crisis va a generar un cambio cualitativo y estaríamos hablando de un desarrollo, ¿no? Entonces, fíjese, señores auditores, es verdad, es verdad que el capitalismo tiene una sociedad en crisis, pero yo aquí digo lo siguiente, es una crisis que conocemos, es una crisis, ¿sí?, que la evaluamos, ¿ya? No es una crisis que desconocemos. Hago esta alusión en referencia a lo que podría ser una sociedad socialista, ¿sí? En la sociedad socialista, a ustedes los marxistas no se les pasa ni por un momento en la idea de que esta sociedad pueda tener crisis. Solamente piensan que una sociedad socialista puede desarrollar y puede evolucionar con la consabida expresión. En el socialismo, ¿sí?, a cada quien según su capacidad, y en el comunismo o etapa superior del socialismo, a cada quien según su necesidad, ¿no? Y ese es el asunto, ese es el tema que abordaré dentro de un momento a propósito de caracterizar, ¿no?, lo que es el socialismo. Porque obviamente, la propuesta en el fondo está en intentar hacer que nuestra sociedad
deje de ser capitalista, deje de vivir las crisis capitalistas, porque, porque las crisis capitalistas son generadas por los burgueses, por los ricos, por los explotadores, ¿sí? Por los malditos, por los enemigos, por los que quieren hacer daño a la humanidad, y que los únicos que quieren liberar, los únicos que quieren una humanidad justa, equilibrada, con repartición de todo, ¿sí? Los únicos buenos son los socialistas, ¿no? Con su postura marxista. Eso no es así. El asunto del capitalismo no es un tema que se tenga que analizar desde el voluntarismo, ¿cierto? Y suponer que por lo que yo soy socialista, caramba, yo soy el bueno, yo quiero justicia, yo quiero igualdad, ¿no? Y como el otro se opone a mis ideas, eso es un malo, porque sencillamente cae incluso en la inhumanidad. Esos mensajes ya son tan manidos que sencillamente, no podemos admitirlos nosotros. Bueno, ya dije que admito en la ciencia, ¿cierto?, el trabajo cualitativo. He anotado algunas ideas que has venido planteando, Lucho, y las voy tomando así a manera de pastillas, si me permiten esa metáfora los auditores, y has hablado de una realidad concreta. La realidad concreta es así, ¿no es cierto? En la realidad concreta hay pobres, en la realidad concreta hay obreros, en la realidad concreta es eso, ¿no es cierto? ¿Alguien puede negar una realidad concreta? Nadie. El asunto es cómo solucionamos esa realidad concreta, ¿cierto? Y las posturas están totalmente definidas y perfectamente clarificadas. La propuesta antigua, la propuesta que proviene desde el marxismo, ¿cierto? ¿Sí? Que fue implementada en 1917, allí en la Revolución de Octubre. Esa propuesta lo que quiere fundamentalmente es encontrar una igualdad, buscar una igualdad. Oiga, nosotros sabemos que efectivamente el ser humano y las sociedades somos desiguales. Sí, de una manera natural. Así lo hayas dicho socarronamente, Lucho, sí, de una manera natural, los seres humanos somos desiguales, ¿sí? Somos variables y somos diferentes, sin que la variabilidad signifique superioridad ni inferioridad. Simplemente somos diferentes, ¿ya? Y en consecuencia, en función de esa diferencia, unos saben hablar mejor, otros saben hacer mejor, ¿correcto? Y en esa desigualdad es donde empieza su forma de acceso a una ubicación social y a una ubicación económica. Tú tienes el argumento y tienes el supuesto que para ti resulta siendo una verdad apodíctica, que la desigualdad del ser humano es social, es económica, y que esa desigualdad la han hecho, ¿no?, los inhumanos, industriales, imperialistas, capitalistas, que agarran y ¿saben qué hace? Ya no quieres hablar de plusvalía, empiezas a hablar de una sobreexplotación, ¿sí? La idea de sobreexplotación es una idea que siempre ha servido de argumento. Claro, si alguien me va a decir a mí que estoy trabajando 8 horas y sin embargo me están pagando, qué sé yo, 100 soles cuando deberían de pagarme 200 soles, por supuesto pues que voy a reaccionar. Y por supuesto que voy a querer cambiar la sociedad en donde vivo y voy a querer, ¿no?, acceder a una sociedad que me están presentando como del futuro, sin saber qué es lo que ocurre. Ahora ya sabemos qué es lo que ocurre con el socialismo, ¿sí? Seguiré tomando ese tema dentro de un momento, pero por lo pronto, amables auditores,
tengo que insistir en esta idea de la diversidad del ser humano. ¿Sí? Definitivamente ustedes podrán reconocer que mientras uno es muy hábil jugando fútbol, el otro es muy hábil haciendo un tejido, una chompa, ¿cierto? Y que en términos generales, ¿sí? Nuestras habilidades, nuestras destrezas, nuestras condiciones personales, nuestro psiquismo, vamos a decir nuestra inteligencia, eso es lo que va haciendo que las personas seamos, pues, ¿no? de diferente acceso a los medios de los recursos económicos, de los recursos materiales de la sociedad. El socialismo y el socialista lo que quiere hacer simple y llanamente es repartir la riqueza por igual. No importa que tú hayas trabajado más, no importa que tú te hayas preparado más, no importa que tú te hayas esforzado más, a las finales, ¿sí? El que no trabajó, el que estuvo feliz, probablemente durmiendo, descansando, tiene que ganar exactamente lo mismo que tú. Ese asunto, eso es lo que pretende el socialismo y eso es lo que se dice cuando a nosotros nos hablan de la crisis del capitalismo. Algún socialista, creen ustedes que nos puede garantizar que en el socialismo no va a haber ninguna crisis? ¿Alguno de ustedes, ¿sí?, se atreve a suponer que el capitalismo o que el socialismo va a ser una sociedad así de ideal? Creo que tendrían que empezar por ver, ¿no?, el socialismo soviético, tantas veces mencionado por Lucho, pensando de que yo soy un, un intelectual adscrito, ¿no?, a unas ideas que provenían de un capitalismo o de un socialismo, perdón, soviético. Yo estoy tomando ahora más bien el evento de la caída del socialismo soviético como una prueba real, inobjetable, realidades, hablando de realidades como señala Lucho, ¿no es cierto? En el sentido de que realmente el tal capitalismo no, digo, el tal socialismo no garantiza la ausencia de ninguna crisis. No sé si el moderador me dice cuánto tiempo tengo. Sí, ya le queda 5 minutos, doctor, para que pueda redondear. Bueno. Entonces yo voy a caracterizar el socialismo. Lucho caracterizó el capitalismo. Ok, ¿correcto? Fíjense, el socialismo, punto número uno, ¿ya?, es un sistema de suyo antidemocrático. De suyo, su naturaleza, como habla de la naturaleza del capitalismo, yo les digo, el socialismo por pura naturaleza es antidemocrático. Por supuesto que hace algunas décadas todos los izquierdistas se han dado cuenta que ya no pueden utilizar el concepto dictadura del proletariado, porque sencillamente la idea de democracia, eso es lo que anida en la mente, en la voluntad, en el deseo y en la expectativa de los pueblos, de las personas, ¿cierto? Pero para hacer el socialismo que añora, que quiere, que extraña, que desea Lucho, simple y llanamente, él necesita ser dictador. Porque ahí lo primero que vas a hacer, y otra característica del socialismo, es regular la producción. Él dice que en el capitalismo, ¿no?, en el capitalismo se regula la producción o no se regula la producción, las fábricas producen lo que quieren, etcétera, etcétera. Yo les digo, en el socialismo, sí, todo va a ser regulado, ¿sí? La producción, etcétera, etcétera. Y te van a regular incluso el pensamiento. Tenemos los casos de ejemplo, ¿sí? En Cuba. En Cuba tenemos un socialismo en donde básicamente existe por la opresión que los gobernantes ejercen sobre esos pueblos. Se dice en Cuba, nadie es analfabeto
Y saben que, efectivamente, nadie es analfabeto, pero solamente pueden leer el Granma, el periódico oficial. No hay otro periódico. La libertad está totalmente coartada, ¿sí? Y entonces, he allí que estamos nosotros perfilando las características del socialismo. Y por último, ¿saben qué? Es tan antidemocrático el socialismo que se aprovecha de los sistemas democráticos del capitalismo. Se someten a las elecciones, ¿sí? Y luego de que agarran el poder, nunca más lo sueltan. ¿Saben qué? Hacen dinastías. Kim Il-sung, Kim Il-jong, etcétera. ¿Saben qué? Hacen clanes familiares. Fidel Castro, Raúl Castro, y ahora el sobrino, el primo, ¿sí? Entonces, esas características en donde el socialismo primigenia, privilegia, ¿cierto? Lo social, pero en contra de lo personal, de la libertad individual del ser humano, eso es lo que nosotros no admitimos y es por eso que tenemos la perspectiva de que solamente en libertad es que se puede generar riqueza. ¿De dónde se genera la riqueza? Dice el marxista. De la plusvalía, de la explotación. ¿Saben dónde se genera la riqueza? En la libertad, en la iniciativa, en la espontaneidad, ¿sí? En la creatividad, en el emprendimiento. Y eso son condiciones que solamente las garantiza, ¿sí? Una sociedad libre. Una sociedad socialista no va a encontrar eso. Gracias. Bien, muchas gracias al doctor José Luis Cuadros Manrique por su brillante exposición. De inmediato vamos a dar paso al reprise o réplica, el mismo que tendrá una duración de 15 minutos para cada ponente. Lo vamos a hacer bajo la misma metodología. Primero tendrá lugar el doctor Luis Freddy Vilcatoma Salas y luego el doctor Luis Cuadros Manrique. Damos entonces inicio al reprise o réplica. Para ello invitamos al doctor Luis Freddy Vilcatoma para que pueda hacer uso de la palabra. Doctor, sí, por favor, el micro, por favor, el micro. Sí, ya está. Bueno, decía que José Luis me sigue sorprendiendo. En primer lugar, porque sigue construyendo un muñeco y está dándole al muñeco, está golpeándole al muñeco, pero yo estoy mirándolo de más allá y me estoy sonriendo nada más. Porque le está poniendo al muñeco remiendos por un lado y por el otro, y eso lo está presentando como que fuera las ideas que yo he planteado. Esa es la táctica de la derecha política. Aldo Mariatti y todos esos opinólogos que salen constantemente construyen muñecos. Y algo parecido a lo que está pasando aquí. Bueno, pero ese es el problema de José Luis, ¿eh? Que siga construyendo muñecos y piense que seguimos pensando que el socialismo es como lo que él lo está pintando, por lo que le han dicho, por lo que ha leído sin un análisis crítico, las cosas que la derecha difunde. Bueno, efectivamente, yo fui dirigente en el año o los años a los que se refiere José Luis. Y yo también lo vi a él como una persona progresista, incluso de izquierda. ¿Recuerdas, José Luis? Éramos o no partícipes del FER pequinés. ¿Cómo has cambiado, pelona? Claro, él tiene derecho a decir, yo he evolucionado, en fin, pero cuando se producen evoluciones drásticas, como las actuales, como lo que está sucediendo con José Luis, yo creo que debería dar una explicación. No ahora, forzado por las circunstancias, sino una explicación oportuna. O no se quiso explicar, o se quiso actuar con una doble forma de actuar, ¿no es cierto? Bueno, él dice que yo he señalado una serie de argumentos que vienen siendo los mismos. Hay dos cosas en los argumentos. Hay componentes básicos que no cambian. ¿Y por qué no cambian? Sencillamente porque la realidad en esencia no ha cambiado en ese aspecto y consiguientemente uno tiene que seguir utilizando argumentos clásicos,
científicos, como le gusta mucho escuchar esta palabra, José Luis, científicos, sí, efectivamente, pero hay aspectos de cambio también. Por eso yo le invitaría a que él pueda enterarse mejor de toda la secuencia teórica que ha seguido el marxismo a lo largo del siglo XX. Han habido modificaciones, errores incluso. Eh, Lenin implementa una revolución en la que Marx teóricamente no estuvo de acuerdo, porque Marx consideraba que la revolución tenía que realizarse de todas maneras en los países centrales, y Lenin dijo no, en un país periférico como Rusia es donde debe haber la revolución, y crea toda una teoría. Las cosas que dijo Lenin han sido superadas, desarrolladas e incluso cuestionadas por marxistas posteriores, sea en el plano académico o sea en el plano político, ¿no? Si hablamos de un Lefebvre, por ejemplo, Lukács, el mismo Gramsci, el mismo Althusser, no son los mismos que existieron en la época de Lenin o en los anteriores. Entonces, para criticar, primero hay que informarse. Por eso digo, sería interesante hacer un fórum sobre la historia del marxismo en el mundo y en América Latina. Entonces, que no han cambiado, eso no es cierto. Que yo sigo igualito, eso no es cierto. Hoy puedo hablar con mucha soltura de un marxismo heteróclito, puedo hablar de un marxismo que está vinculado con los temas de la subjetividad del ser humano, porque en esa época tampoco se hablaba de eso, porque no era algo absolutamente necesario y porque también no habían condiciones seguramente para hacer trabajos en esa perspectiva. Entonces un Gramsci no es igual que un Lenin. Sí, sí. Y en América Latina tenemos muchos casos de marxistas que no son exactamente como lo que está pensando José Luis. Entonces ahí hay un muñeco que sigue y sigue y en ese plan pues vamos a tener que seguir aclarando las cosas que no son las que pertenecen al muñeco al que se está refiriendo José Luis. Adjetivos, dice que utilizamos adjetivos. Si yo me remito al documento de José Luis, encontramos una cantidad de adjetivos y acá les voy a señalar uno, ¿no? Voy a leerlo, lo que dice. Ojo, los sociólogos, ¿ah? Cuidado con los sociólogos, dice. Siguiendo en el análisis del concepto crisis, ¿acaso no es verdad que la sociología y los científicos sociales que en esta pandemia me han sorprendido tanto, encomendándose a Dios mediante misas y rezos y pidiéndole con sus oraciones que tenga en su reino las almitas de los que murieron a causa del virus, ya diagnosticaron la crisis del capitalismo en el Perú? ¿Qué les está diciendo a los sociólogos? Lo dejo eso para la interpretación justamente de los sociólogos. Bueno, ¿cómo sabe lo que viene? Claro, ese cómo sabe lo que viene, para José Luis, ese cómo sabe lo que viene, esa es una aventura en la cual no deberíamos incurrir. Piensa que hay que tener pues la bolita de cristal y demostrarle que hay una bolita de cristal para decir, esto es lo que viene. Es que está ausente de las consideraciones sociológicas o en el campo de las ciencias sociales en general para determinar lo que viene. Cuando decimos lo que viene o algo sobre lo que viene, no estamos hablando de estructuras lineales, planas, fijas, causa y efecto, como él tiene eso en su cabeza con su visión positivista. Lo que estamos hablando son tendencias. Entonces lo que viene son múltiples tendencias y lo que hacemos es poner tendencias. Que esas tendencias se confirmen o no, eso va a depender de muchos factores. Y el más importante es cómo actúan los seres humanos en términos de clases sociales, grupos sociales, estados, sociedad civil. Porque los seres humanos, cuando actuamos, no actuamos siguiendo cartabones científicos simplemente. Y para información de José Luis, hay una investigación norteamericana en el campo de la psicología que hace tiempo atrás se llevó a cabo en varias universidades norteamericanas y llegó a la conclusión de que los estudiantes de las universidades estas investigadas, que están metidos todos los días en temas científicos, racionales, absolutamente racionales, que todos los días hablan de ciencia, en su vida cotidiana son irracionales. Siguen pensando en la cartomancia, siguen pensando en la adivinación para interpretar los problemas del mundo real. ¿Por qué? Porque de acuerdo a estas investigaciones, los seres humanos diariamente nos comportamos
con un 70% más o menos de emotividad, de participación de nuestra dimensión subjetiva y no de racionalidad. Entonces, ¿cómo lo saben? ¿Cómo saben lo que viene? No es porque no tengamos la bolita de cristal, ni tengamos acá todos los esquemas científicos de causa y efecto y hacer todas las derivaciones cuantitativas para eso, que ni la economía la tiene, que es la ciencia que está más desarrollada, podríamos decir, en el campo de las ciencias sociales. Entonces, ¿cómo sabemos lo que viene? Primero, por experiencia, porque estamos viendo cómo las cosas se van sucediendo y a dónde van las tendencias. Tendencias, no cosas fijas, planas, definitivas, ¿no? Entonces, son tendencias. ¿Por qué? Porque el ser humano en su comportamiento puede hacer modificaciones en esas tendencias, por cierto, hasta cierto punto, en tanto modo no modifiquen las relaciones sociales en las que el ser humano se desenvuelve, que también depende del ser humano. Por eso es que la revolución es posible. Entonces, ¿cómo sabe lo que se viene? Por eso sí, por la experiencia, por las noticias, por la información, por lo que los mismos neoliberales señalan todos los días, encuestas, numerología, estadísticas, por ahí se van estableciendo. El conocimiento no solamente se guía en función a la razón, el conocimiento se guía también en función a la intuición, se guía en función a la propia subjetividad que puede captar la realidad de alguna manera y a partir de eso prever. Pero yo no podría decirle que tengo la certeza absoluta de que va a ser la realidad que viene con tales o cuales características. Eso sería metafísica. Entonces, el otro tema, la política no puede ir por su libre albedrío, pero si justamente el libre albedrío es la composición más importante de la política. Ernesto Laclau, que él ha sido un marxista y después ya cambió mucho en su esquema original, pero tiene varios trabajos muy importantes sobre el particular y tiene una cosa interesante. En el mundo social los espacios nunca están cerrados, nunca se cierran, siempre dejan aberturas, brechas. Si se cerraran seríamos robots. Si se cerraran, seríamos simplemente resultados de causas unidireccionales respecto a los cuales no tenemos nada que hacer. Eso no existe en el mundo social, eso existe en el cerebro de José Luis o existe en el cerebro de aquellos cientificistas que quieren aplicar las leyes de la naturaleza al mundo social. Y en buena hora, porque el hecho de que los espacios sociales, el mundo de la vida humana nunca se cierra, nunca puede estar cerrada, entonces quiere decir que hay aberturas en función a las cuales puede actuar la voluntad del ser humano, puede actuar la subjetividad del ser humano, puede actuar la libertad del ser humano y puede actuar la política, porque la política es incertidumbre, la política no son líneas fijas, determinadas, eso ya no es política, eso deja de ser política y se convierte simplemente en un comportamiento lineal, en un comportamiento fijo, que eso no existe. Entonces seguimos sin entender pues, la política, porque la política tiene que tener incertidumbre, la política tiene que tener inconsistencias. ¿Y dónde se logran las certidumbres y las consistencias que en algún momento se logran? Se logran en el encuentro, en la relación interpersonal y en la construcción de espacios de consenso que a uno le den la posibilidad de caminar en un sentido determinado y hasta un sentido determinado porque después de eso posiblemente las cosas cambien. Y la política siempre implica contradicciones. El motor de la política son las contradicciones. Nunca va a haber un momento en donde no existan contradicciones. Por lo tanto, es falso eso de que se diga que en el socialismo no van a existir contradicciones. Sí van a seguir existiendo contradicciones, solo que las bases materiales de esas contradicciones no son las bases materiales que existen en el capitalismo. Por lo tanto, el marxismo no es un dogma. Seguimos con la construcción del muñeco. No, bueno, está José Luis pensando siempre en su cerebro lo que veía y su experiencia del 71 y del cual él también tenía algún nivel de ahí de inclusión, ¿no es cierto? Entonces, el dogmatismo, sí, efectivamente el dogmatismo es un error, ha sido una desviación, una deformación. Por eso digo, el marxismo no se centraliza en lo que es el marxismo soviético. Quitémonos eso de la cabeza. ¿Por qué no pensamos en el marxismo húngaro, por ejemplo? ¿Por qué no pensamos en el marxismo checoslovaco? ¿Por qué no pensamos, además, el marxismo en la realidad concreta de su aplicación no puede ser calco ni copia?
El socialismo no va a ser calco ni copia. Mariátegui, el socialismo peruano, si alguna vez llegamos a esa situación, no va a ser el socialismo de otros países, va a ser el socialismo propio, nuestro, creado con nuestro propio esfuerzo, a partir de nuestras propias características y nuestras propias necesidades. Todas las sociedades tienen crisis, no es gran descubrimiento, pero las bases de las crisis no son iguales en todas las sociedades. En el capitalismo, la base de la crisis en el capitalismo es la sobreexplotación, las clases sociales y es la organización industrial con la lógica que tiene la industria y todo lo que implica el capital, que eso no existía en las organizaciones sociales anteriores. Entonces, ¿todas las sociedades tienen? Sí, todas las sociedades ha habido crisis. ¿Hay crisis por todos lados? Sí, también hay crisis en las ideas, hay crisis en el pensamiento, hay crisis en la vida personal. Entonces, la crisis es el motor del cambio. Ahora dicen, bueno, pero entonces quiere decir que el capitalismo con la crisis se refunda, se modifica y llega a un momento de estabilidad. Sí, así es. Y no porque lo esté diciendo algún marxista. Esa es la realidad. Pero cada refundación o reconstrucción del capitalismo implica enormes pérdidas de vidas humanas, de recursos, de trabajo, de todo lo que se gana en un momento. Entonces, el capitalismo va a ir de crisis en crisis hasta el momento en que el capitalismo sea negado y ya no habrán ese tipo de crisis, habrá otro tipo de crisis. Y ojo, en cada crisis, la élite económica capitalista sale más enriquecida y la clase popular más empobrecida. Así que la cosa no es tan sencilla. Es decir, ah, qué bien, el capitalismo se arregló. No, se arregló al contrario, se arregló en el sentido de producir más desigualdad, más pobreza, más hambre, más desocupación. Y otra cosa, en los últimos periodos, las crisis del capitalismo se están haciendo más rápidas. Hay crisis de corto plazo y crisis de largo plazo. ¿No? Hay ciclos de crisis, por ejemplo, largas, como las de Kondratiev, pero hay crisis cortas también. Esas crisis cortas se están acelerando. Y en la medida que se van articulando, van generando una crisis del sistema global. No creemos en la teoría del derrumbismo, porque hay teorías que dicen el capitalismo se va a derrumbar solito y se va a caer, hay que esperar que se caiga para... No, no creemos en esa teoría, es errónea, equivocada. Y lo único que creemos es de que esas crisis del capitalismo hay que buscar zanjarlas, superarlas en un sentido dialéctico, cambiando el ordenamiento social capitalista, no hay otra, porque de lo contrario tendremos siempre crisis, más crisis y así, viviendo en la comodidad que parece que es muy aceptada por José Luis, se siente muy cómodo en la situación de estas crisis, se siente muy cómodo en lo que está pasando, no cree que hay las situaciones drásticas que estamos señalando, bueno, ese es su problema, pero yo creo que el 90% de personas en el Perú no sienten eso, ahí están los desocupados. Ahora, hay otro tema, la desigualdad. Bueno, no estamos hablando de la desigualdad natural, por cierto, ese es un argumento de niños, pues. El niño de primaria sabe que somos desiguales. Perfecto, somos desiguales. Estamos hablando de desigualdades sociales creadas artificialmente por el sistema. El sistema construye desigualdades sociales. Bueno, no vamos a ver que uno es blanco, José Luis es blanco, yo soy moreno. No estamos refiriendo a esas desigualdades. Son las desigualdades sociales, las que se crean social y culturalmente. Entonces, esas desigualdades que las crea el ser humano, sí son desigualdades que pueden ser superadas. Y en un sistema socialista, entonces ahí sí entrará realmente la capacidad de las personas. Entonces, ¿van a haber desigualdades de ese tipo? Sí, pero no van a haber desigualdades por riqueza originaria, no van a haber desigualdades por razones de tipo social y jerarquizadas en el sentido de lo social, ¿no es cierto? Entonces, no confundamos desigualdades unas con desigualdades otras. Bueno, hay un tema que se me está quedando en el tintero, no tengo tiempo, no quiero abusar del tiempo, que es el tema del ordenamiento social, lo que se viene, parece que a pesar de que no le guste mucho ese término a José Luis, lo que se viene en materia de ordenamiento social.
Bien, vamos a ver si recuperamos la señal con el doctor Luis Milcatoma. Eh, bueno, le quedaban 2 minutos en realidad para que pueda culminar con su intervención. No sé si esos 2 minutos lo podemos dejar al final de la intervención del doctor José Luis Cuadros. Si no recuperamos la señal, entonces daremos paso a la intervención de nuestro segundo oponente, el doctor José Luis Cuadros Manrique. Doctor José Luis, de igual manera, tiene 15 minutos para que pueda hacer la réplica. Adelante usted. Muy bien, muy bien. La verdad estoy complacido, estoy sonriendo. Ojalá que Lucho me esté escuchando porque yo también he tenido una interrupción en la comunicación. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Aló? Sí, doctor, se le escucha Bien, clarísimo. bien. Qué pena que Lucho se sienta pues como un muñeco, ¿sí? La verdad que yo no quisiera causarle ese estado de desequilibrio afectivo emocional respecto a su propio yo. Lanza una idea, cuando le critican la idea, ¿no? Dicen que a él lo están poniendo como un muñeco. No, ese es el caso. Así que la figura está totalmente eh, inadmisible de mi parte. También es inadmisible de mi parte el hecho de que se quiera, lo voy a decir metafóricamente, cortar la cabeza al mensajero, ¿sí? Simple y llanamente, yo estoy en una actitud de plantear un punto de vista que es contrario al de Lucho. Él empezó diciendo cuando se interrumpió mi comunicación que acá, allá en los años 70, 71, yo era miembro de esa agrupación. Así que yo tengo que levantar, ¿sí?, esa falsía. Yo jamás he sido miembro de ningún centro federado de Ferpequinés, de ni Fer Boscovita, ni de Bandera, ni de Patria, ni de Ver, ni de Vanguardia, absolutamente. Simple y llanamente era un estudioso de la filosofía que nos enseñaban en ese momento en la universidad, que a propósito era exclusivamente la filosofía marxista. Y es por esa razón que yo tenía unas perspectivas del marxismo en ese momento. Así que quererme asociar con ese grupo de izquierda y querer traslucir que luego he traicionado para cambiar completamente de mentalidad, eso les digo, lo declaro inadmisible. Bueno, vayamos al asunto. Sigo yo preguntando, ¿cómo sabe lo que va a ocurrir? ¿No? Por eso es que le pregunté en el escrito y ahora le pregunto directamente, ¿dónde está tu bola de cristal? Sucede que el científico social ahora se ha convertido en un futurólogo, ¿sí? Igualito que Coritica, igualito que el cartomancia, ese tipo de cosas. Y cuando yo le pregunto de dónde sabe eso, ¿saben qué es lo que responde? Responde que lo sabe por su experiencia, ¿sí? Ah, caramba. O sea que el científico social ahora se mueve en el terreno del doxa y deja el terreno episteme. Porque simple y llanamente la observación que hace de los procesos sociales, ¿sí?, para él se constituye en una experiencia y a partir de ahí hace la aplicación de un inductivismo cuando, como ocurrió acá y como ocurrió esto y como ocurrió esto, entonces lo siguiente que va a ocurrir es aquello. Yo yo desdigo esa intencionalidad que tiene Lucho de prever la, la secuencia histórica de lo que va a acontecer, porque dice que lee periódicos y que por eso recibe una información que le permite suponer lo que va a suceder. Por eso es que, ¿no? Por eso es que me extraña muchísimo esa manera de reflexionar. ¿Saben? Existe en la ciencia un proceso de aprendizaje y de conocimiento que se llama serendipia. ¿Sí? Por serendipia, un conocimiento serendípico, nosotros simple y llanamente lo logramos por mera
casualidad y por mero accidente. Por consiguiente, muchos de nuestros conocimientos vienen de ese lado. No solamente vienen de la experimentación como método científico, también vienen de ese lado, ¿sí? Que hay conocimientos que provienen de la intuición, ¿cierto? Sí, son conocimientos que están en el campo de los fenómenos personales, de los fenómenos que son más inmediatos a la inteligencia. Pero que me diga que sabe lo que va a ocurrir, ¿sí? Porque el conocimiento no solamente es el conocimiento positivista, ¿no es cierto? Que él puede decir tales cosas porque también la intuición funciona como una forma de conocimiento. Aplicar la intuición como forma de conocimiento a propósito de estudiar fenómenos tan complejos como son los que ocurren en la sociedad, entonces de ninguna manera vamos a admitir ese punto de vista. Fíjense, y como habla de la intuición, entonces empieza a referirse a la subjetividad. ¿Saben qué? Y todavía ha dicho, ¿no?, que esa subjetividad, esa es la condición que lleva a la libertad y asocia esos dos conceptos. Eso es lo que yo le estoy diciendo. Justamente que en la sociedad que él añora, que él supone que va a ser una maravillosa sociedad, ¿cierto? Porque las contradicciones que van a haber en esa sociedad, sí van a haber contradicciones, porque sí va a haber, pero las bases de esas contradicciones son diferentes. O sea que las contradicciones de la sociedad socialista, como son de otras bases, son contradicciones chiquititas, que las vamos a superar fácilmente y nuestra rueda de la historia va a continuar hacia adelante, ¿sí? Diferente de las bases, ¿no?, que generan las crisis en el capitalismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa postura, esa es la que de ninguna manera voy a admitir respecto a lo que está señalando nuestro querido amigo Lucho, ¿cierto? Ahora, fíjense, la sociedad en su construcción, en su estructuración, ¿tiene incertidumbres? Claro que sí. ¿La ciencia tiene incertidumbres? Claro que sí. De ningún modo yo voy a pretender, ¿cierto?, conocer la sociedad en su totalidad, sin grietas, probablemente sin espacios, porque sencillamente el conocimiento no funciona y no lo procesamos de ese modo. Así que yo no espero, ni concibo, como quiere hacerles creer Lucho, que yo concibo una sociedad cerrada, acabada, totalmente ya establecida. Falso, ¿sí? Les señalo que si la propia ciencia se mueve en el terreno de la incertidumbre, sí, vuelvo a hacer referencia a Popper cuando hace alusión a los cimientos de la ciencia, ¿no? Simple y llanamente no puedo entender cómo es que Lucho cree que yo estoy pensando en una sociedad que ya está totalmente desarrollada y acabada. Ahora dice que cuando yo he hablado de individualidad y cuando yo he hablado de diferencias, ha dicho que esa forma de diferencia la conoce un niño, ¿cierto? Esa es la estrategia del marxismo, ¿sí? Querer entrar por el lado del ataque a la persona, ¿cierto? Y ustedes se han percatado que eso ha ocurrido en reiteradas ocasiones. Un niño, sí, intuitivamente puede percibir esa diferencia entre los seres humanos, pero yo cuando hablé de diferencia me curé en salud porque sabía que él iba a enfocar eso, ¿cierto? Y yo hablé de la diversidad y las diferencias, ¿cierto?, en la sociedad, porque él quiere hacer consentir de que yo les estoy señalando a ustedes, queridos amigos del auditorio, ¿cierto?, que yo admito la diversidad, la variabilidad como algo natural, cuando en verdad dice que es social. Desde el punto de vista biológico que él quiere entender, ok, no tengo más que decir, ¿cierto? Pero yo sí hablé de una diversidad social y cultural. Y él quiere ahora hacer ver también que la sociedad, ¿sí?, no es una construcción social,
la sociedad es una construcción social. Y todo lo que hay en la sociedad es pues resultado de esa construcción social. O sea que la diversidad, ¿sí?, a la que yo me he referido, no al color de la piel, tú me has dicho que soy blanquito y que tú eres negrito, negrito dijiste, ¿no? Bueno, yo no me referí a esa diversidad. Yo me estoy hablando de un enfoque social, político, estamos hablando de ese ámbito. No estamos hablando de genética, etcétera, ¿cierto? Y en consecuencia estoy tomando en cuenta eso. Bueno, la verdad de las cosas, ¿no? La verdad de las cosas es que yo nunca jamás voy a preferir, ¿sí?, el cambio de mi libertad, de mi capacidad de decisión, de mi personalidad, ¿cierto? En la medida de que yo soy libre, los demás son libres y construimos una sociedad libre. Eso es lo que yo estoy señalando. Y en consecuencia hablo de un sistema social, ¿sí? Bueno, pues hay mucho que decir acerca de las crisis, pero voy a terminar con lo siguiente. 2 minutos, por favor, Sí, profesor Arturo, 2 minutos. ¿Saben qué es lo que ha pasado en el Perú con esas citas que hace de Mariátegui, que son tan trasnochadas, el socialismo al estilo peruano, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Oiga, el capitalismo es al estilo peruano, o al estilo chileno, o al estilo, qué sé yo, ¿sí? Cada realidad es ocioso de referirse a ello, ¿sí? Si tuviesen un socialismo, tendría que ser un socialismo peruano, pues porque está hecho en el Perú. Pero ese no es el caso, ¿no? ¿Saben qué es lo que sucede? ¿Ya? Ahora sí tengo que hacer mención a comportamientos concretos de la izquierda, de personajes que se han encaramado. Dicen que la burguesía es la más corrupta. Yo digo, sí, sí, no la voy a defender. Dicen que los gobernantes que nos ha tocado a lo largo de decenios son los más corruptos. Yo voy a decir que no, no, yo voy a decir que son corruptos, ¿sí? Pero no voy a equiparar la corrupción de esas personas con el ideal de sociedad o de estructura social que querríamos nosotros construir. Son cosas totalmente diferentes, pero que siempre las meten de contrabando nuestros amigos los marxistas, los socialistas, ¿sí? ¿Saben qué? Pregúntele a Lucho, ¿qué ha sido, pues, de la derrama magisterial en manos de Patria Roja durante 50 años y más? Pregúntenle, ¿cierto? ¿Cuál ha sido el rol del SUTEF respecto a la educación? ¿Sí? ¿Cómo así reaccionaban los integrantes de Patria Roja metidos en la educación cuando se les pedía que deberían de capacitarse? ¿Cierto? Saben que en el socialismo todo lo quieren estandarizar y quieren anular a la personalidad. Yo soy un defensor de la individualidad, no del individualismo. Ojo con eso. Ese contrabando no lo voy a permitir pasar. De la individualidad, de la expresión, del desarrollo de la persona, allí en la sociedad. ¿Cierto? Eso es lo que siempre voy a poner adelante antes que otras cosas. Bueno, hay mucho que decir. Efectivamente, tampoco quiero abusar del tiempo. Gracias. bien, muchas gracias a usted, doctor José Luis Cuadros Manrique. Con su venia vamos a permitir al doctor Luis Freddy Vilcatoma que pueda hacer uso de esos 2 minutos que le restaba. Doctor, No, no, no. No, es que no van a ser 2 minutos. Si ese es el caso, si tienen ustedes esa actitud que ya está sesgada, entonces yo tengo que reclamar el mismo tiempo. ¿Correcto? Y 2 minutos no va a poder decir absolutamente nada. Por favor. ¿Sí? bien. Bueno, entonces hacemos lo siguiente un poco para ser un poco coherente con lo que estaba planificado. Se les va a dar 1 minuto a cada ponente para que ya puedan incluso hacer su despedida, ¿no? Por favor, iniciamos entonces en el mismo orden con el doctor Luis Milcatoma, por favor. Gracias. José Luis critica la propuesta de un socialismo nacional, o en todo caso, él estima que todos los socialismos van a ser diferentes. Sí, todos los socialismos van a ser diferentes. Pero ¿para qué entonces se dedica a buscar derrumbar la propuesta socialista internacional? Es decir, si todos los socialismos van a ser diferentes, ¿por qué tanto tiempo le da, tanto rollo
para criticar al socialismo soviético, que por cierto no lo compartimos, ¿no? Que no hay forma de determinar lo que se viene. Yo le voy a decir ahora qué es lo que se viene. Y toma nota, José Luis, para que diariamente tomes pulso a estas afirmaciones que te estoy diciendo. Y viene por experiencia, no necesariamente por hacer tanta alegoría científica, ni darle vueltas al positivismo como lo haces, aunque no lo demuestras en las cosas que estás diciendo, en absoluto. Más pobreza, más explotación, más lucha social, más Estado, más reclamos al Estado, más agresión al medio ambiente. Todo esto viene, y es poco lo que estoy señalando. Entonces, lo que hacemos las personas que tenemos una posición crítica en términos generales o marxista, si queremos ubicar las cosas en esta perspectiva, es ver las tendencias. Entonces, vuelvo a repetir, lo que estamos señalando son tendencias. Por favor, distingue la tendencia de las cosas meta fijas. Estamos hablando de tendencias y las tendencias se las pueden tomar y palpar desde ahora. En estos momentos podemos ver ya cómo van apareciendo tendencias y esas tendencias tienden a desarrollarse. El que se concreticen o no, por favor, métete esto nuevamente en tu cerebro, va a depender del comportamiento de los agentes sociales, de las clases sociales, pero son tendencias. Y todos plantean tendencias, incluso la derecha a la que defiendes, los neoliberales a los que defienden también están planteando tendencias. Entonces lo que hay que hacer es pensar en qué consisten esas tendencias y cuánto esfuerzo podemos poner desde el punto de vista de nuestra voluntad para que una tendencia u otra tendencia se pueda cristalizar en el futuro. Entonces, no combinemos las cosas. Y una cosa finalmente que tienes, José Luis, es que estás actuando como un francotirador. Tomas un pedacito acá, criticas, tómame, pero no dices tu posición. Me gustaría escuchar cuál es tu posición ya en términos esenciales y teóricos de la crisis del capitalismo, pero no lo dices. Te dedicas a criticar y crees que criticando al contrario ya estás planteando una posición. No estás planteando una posición, estás planteando simplemente una posición, una pseudo posición de un francotirador que toma una cosita, toma la otra y piensa que con eso está haciendo una argumentación teórica. Gracias. Bien, muchas gracias, doctor Luis Vilcatoma. Ahora sí también los 2 minutos que le correspondería al doctor José Luis Cuadro. Doctor. Claro, se ve pues que la actitud de francotirador, porque sencillamente pues no se puede articular los argumentos que les voy planteando desde mi posición perfectamente definida y que hasta ahora él no entiende o no se ha dado cuenta de mi posición, ¿sí? No parece. Y sencillamente cree pues que uno está disparando por doquier. Definitivamente, si quieres una declaración, Lucho, ¿sí? Yo me declaro como una persona libre. Esa es mi ideología y esa es mi propuesta para todos los demás. ¿Listo? Ahora, el asunto metodológico de eso es tema para arduos debates. Ahora, ¿crees que no entiendo el sentido de la palabra tendencia? ¿Sí? Yo te voy a decir que ese concepto tiene un alto contenido psicológico, ¿sí? Y también quiero que te metas en el cerebro, ¿sí? La idea de que cuando nosotros hablamos de una tendencia, estamos refiriéndonos a cómo percibimos el mundo, cómo lo valoramos, lo interpretamos y le damos un sentido. Y obviamente, como tú tienes en la cabeza, ¿cierto? Ideales e ideas marxistas y socialistas, lo que va a construir tu mente, ¿cierto? De lo que observas en la sociedad es una tendencia y la tendencia es a decir que esto le va a ocurrir a la sociedad en general. Así que no trates de darme lecciones respecto incluso al uso de una determinada terminología, ¿correcto? Fíjate, o fíjense todos ustedes amables auditores. Nosotros, si queremos valernos de una experiencia, lo único que hacemos es observar lo que está ocurriendo en Venezuela. Voy a proceder como él, ¿cierto? Valiéndome de la experiencia, de la observación para decir qué es lo que sucede en la realidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede
en la realidad venezolana. Ese gobernante no es un sujeto que tiene las ideas que en este momento esgrime tan apasionadamente el muñeco, caramba, el colega Vilcatoma, ¿sí? Entonces, dice que en el capitalismo se crea riqueza por la explotación del trabajo. Allí, ¿quién está explotando a los trabajadores en Venezuela? ¿Tienen trabajo? ¿Hay la posibilidad de que ellos salgan de esa miseria y de esa situación? ¿Sí? ¿Qué sucede, por ponerles otro ejemplo, de lo que ocurre en Corea del Norte? ¿Sí? Cómo la gente vive parametrada. Así que yo termino diciendo lo siguiente. Yo para mi patria no quiero una sociedad socialista que nos lleve a esa miseria en la que se encuentran los países como acabo de nombrar y que he puesto de ejemplo. Muchas gracias. Más capitalismo. Gracias. Muchas gracias a nuestros dos. Más capitalismo, efectivamente. Capitalismo, Más organización, más democracia, pero no efectivamente. criticas al capitalismo. Al capitalismo te lo guardas bien bonito. Nuestros No dos dices ponentes nada del capitalismo. cerrar, No, yo no lo voy a criticar al capitalismo como tú quieres que lo critique. Yo lo critico desde mi propia perspectiva, no No, como tú quieres. no lo ¿Sí? Yo lo criticas. critico estimulando en el capitalismo como la única fuerza que va a llevarnos a nosotros a la democratización de todo. Es bien ¿Sí? difícil discutir Democratizar todo dentro del con capitalismo. un converso. Con un converso es bien vamos a difícil pedir discutir. a nuestros dos ponentes de que, bueno, en realidad ha sido muy, muy interesante esta polémica que se ha dado sobre los temas planteados. Precisamente la política del foro sociológico es abrir este tipo de debates con el único propósito de seguir enriqueciendo la formación integral y holística, sobre todo de nuestros estudiantes, no solamente a nivel de la Escuela Profesional de Sociología, sino también a nivel de la facultad y de nuestra Universidad Nacional del Altiplano. En realidad, o sinceramente, muchas gracias a ambos ponentes. Nuestro agradecimiento infinito por parte de la comisión organizadora y también de la Escuela Profesional de Sociología. Nos referimos al doctor Luis Freddy Vilcatoma Salas, como también al doctor José Luis Cuadros Manrique. Muchas gracias. De igual forma, queremos también dar el agradecimiento a todos los que nos siguen mediante las diferentes plataformas virtuales y redes sociales. Y desde ya también invitarles a la tercera jornada del Foro Sociológico, la cual viene siendo organizado por la Escuela Profesional de Sociología. Muchas gracias. Dicho ello, vamos a dar por finalizado con esta segunda jornada del Foro Sociológico organizado por la Escuela Profesional de Sociología. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias. Dios Chao, mediante. Lucho. Gracias. Gracias. Y Chao, éxitos chao. en lo que viene.